Yo maté a mi padre con un beso robado en la penumbra de su taller, y desde ese instante supe que el veneno de la verdad corría por mis venas como sangre caliente de Albacete en julio. Mi madre, con sus ojos de viuda eterna, me escupió en la cara: no eres mi hijo, eres una vergüenza que el diablo plantó en mi vientre. Pero el testamento de papá, ese pedazo de papel arrugado en el cajón del notario, no mintió, me dejó todo, porque al final, el amor que negué por años fue el único que él vio en mí desde el principio. Me llamo Cristian, y en Albacete, donde el sol quema la tierra hasta que huele a olvido, crecí entre el polvo de los olivares y el eco de las campanas de la Catedral de San Juan. Tenía 28 años cuando todo se rompió, pero ya desde niño sentía el peso de una piel que no encajaba en el cuerpo que me habían dado. Mi padre, Mario, era un hombre de manos callosas, mecánico en un taller al borde de la carretera a Madrid, donde arreglaba camiones que traían el mundo entero a nuestra puerta. Él era el pilar, el que callaba las tormentas con un gesto de cabeza y un trago de anisete. Mi madre, Rosa, era la devota, la que rezaba en la procesión de la Semana Santa con un rosario que apretaba hasta que los nudillos blanqueaban, y que me miraba como si yo fuera el Judas de su propia crucifixión. Nuestra casa era una de esas fincas bajas en las afueras, con paredes encaladas que se agrietaban bajo el calor, y un patio donde las gallinas picoteaban entre las macetas de albahaca que mamá cuidaba como si fueran sus únicos hijos legítimos. Yo era el mayor de tres, el que se suponía que heredaría el taller, el que jugaría al fútbol en el campo municipal los domingos y se casaría con una chica de ojos negros como los míos. Pero desde los 15, cuando vi a ese chico del instituto, Pablo, con su risa que cortaba el aire como un cuchillo, supe que mi camino no era el de los demás. No era solo deseo, era un hambre que me devoraba por dentro, un secreto que me hacía sudar en las noches de verano, acurrucado bajo las sábanas, imaginando toques que nunca me atrevía a pedir. Papá lo sabía, o al menos lo intuía. Nunca dijo nada, pero en sus ojos había una comprensión muda, como el silencio de un motor que ronronea antes de encenderse. Una vez, cuando tenía 18 y volví tarde de una fiesta en la feria de septiembre, con el aliento a cerveza y a culpa, me encontró en el patio fumando un cigarro a escondidas. No me regañó, solo puso su mano en mi hombro, pesada como una promesa, y murmuró: hijo, el mundo es un taller lleno de piezas rotas. Tú elige las que encajen en ti. Aquellas palabras se me clavaron como astillas en la palma, y por eso, durante años, me callé. Me callé cuando empecé a trabajar con él en el taller, engrasándome las manos para olvidar las ganas de tocar a los clientes que pasaban, con sus camisas desabotonadas por el calor. Me callé cuando mamá me presentó a Lucía, la hija de la panadera, y fingí sonrisas en cenas donde su mano rozaba la mía bajo la mesa, mientras yo pensaba en cómo sería besar a Mario, no a mi padre, sino a ese aprendiz que llegó al taller un año después, con 20 años y una sonrisa que iluminaba más que el sol de mediodía. Mario. Dios, ¿cómo decir su nombre sin que me tiemble la voz? Llegó de Valencia, huyendo de una familia que lo había echado por ser demasiado blando, como él decía con esa risa que ocultaba moretones. Era alto, con el pelo negro revuelto y ojos verdes que parecían olivares después de la lluvia. Trabajaba duro, desmontando motores con una precisión que me hipnotizaba, y en las pausas, hablábamos de todo y de nada, de las corridas en la plaza de toros, de las noches en las que el río Mundo se oía susurrar secretos desde la ventana. Al principio, era solo admiración. Luego, se convirtió en algo que me robaba el sueño. Una tarde de agosto, con el taller vacío porque el calor había ahuyentado a los clientes, nos quedamos solos limpiando herramientas. El sudor nos pegaba las camisetas al cuerpo, y cuando él se inclinó para pasar un trapo por el suelo, su hombro rozó el mío. Fue como una descarga, un cable pelado tocando metal vivo. Levanté la vista, y él me miró, no con sorpresa, sino con esa calma que precede a la tormenta. Cristian, dijo, y su voz era ronca, como grava bajo las ruedas de un camión. No hubo palabras más, solo sus labios en los míos, urgentes, salados de esfuerzo y deseo reprimido. Aquella tarde en el taller fue el principio del fin, aunque entonces lo vi como salvación. Nos besamos contra la pared llena de herramientas, con el olor a aceite quemado y metal caliente envolviéndonos como un secreto compartido. Sus manos en mi cintura eran firmes, no como las de Lucía, que siempre parecían pedir permiso, las suyas reclamaban, y yo me entregué, dejando que el mundo se redujera a ese rincón polvoriento de Albacete.
después, nos separamos jadeando, riendo como idiotas, y juramos que sería nuestro refugio, momentos robados en el taller después del cierre, en el cobertizo detrás de la casa cuando mamá estaba en misa, o en el campo de olivos donde el viento borraba los ecos. Mario era mi espejo roto, el que reflejaba lo que yo había enterrado bajo capas de obediencia filial. Con él, no era el hijo perfecto de Mario, mi padre, sino Christian, el hombre que ardía por dentro. Pero el fuego siempre deja cenizas, y las mías empezaron a acumularse en silencio. Mamá notaba algo, aunque no lo dijera. Sus miradas se volvían cuchillos cuando me veía llegar tarde, con el pelo revuelto y las manos aún oliendo a taller. «Estás cambiando, hijo», me espetaba en la cocina, mientras pelaba patatas para el cocido, su delantal manchado de tierra del huerto. «No eres el mismo chico que yo crié». Yo bajaba la cabeza, murmuraba excusas sobre el trabajo, y me tragaba el nudo en la garganta. Papá, en cambio, guardaba silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento mío y de Mario con una intensidad que me ponía la piel de gallina. Una noche, durante la cena, cuando mamá salió a por vino, él me miró fijamente y dijo: «El amor no es un pecado, Christian. Es el motor que nos mueve. Pero cuida de no romper el chasis». Pensé que era una metáfora, una de esas que usaba para los coches, pero ahora sé que era una advertencia. La presión crecía como la sequía en Castilla-La Mancha, lenta pero inexorable. En el pueblo, los chismes corrían más rápido que el tren a Madrid. La vecina, doña Carmen, me pilló una vez saliendo del taller con Mario demasiado cerca, nuestras risas flotando en el aire caliente. Al día siguiente, mamá me confrontó en el patio, con la escoba en la mano como si fuera un arma. «¿Qué pasa con ese chico, eh? ¿Por qué la gente habla?» Negué todo, juré por la Virgen que solo éramos amigos, compañeros de trabajo. Pero sus ojos, duros como las piedras del río, me perforaron. «No me mientas, Christian. Eres mi sangre, y la sangre no traiciona así». Aquella noche, no dormí, me quedé en la cama escuchando el tic-tac del reloj en la sala, contando las grietas en el techo como si fueran las fisuras en mi vida. Mario y yo intentábamos ser cuidadosos, pero el deseo es un animal salvaje que no se domestica. Nos veíamos en el bar de la esquina, fingiendo charlas sobre fútbol, pero bajo la mesa nuestras rodillas se rozaban, enviando chispas por mi espina dorsal. Él me contaba de su pasado en Valencia, de un padre que lo golpeaba por no ser hombre suficiente, y yo le hablaba de mis miedos, de cómo mamá me había educado para ser el orgullo de la familia, no la vergüenza. «Somos libres aquí, en este rincón olvidado», me decía él, besándome en el cuello en la oscuridad del olivar. Pero la libertad era una ilusión. Albacete era un pueblo donde las paredes oían y los olivos chismorreaban. Poco a poco, el taller se convirtió en un campo minado, cada mirada de papá era un recordatorio de que él lo sabía todo, cada silencio de mamá un peso más en mis hombros. Empecé a notar cómo el secreto me comía vivo. Por las mañanas, al afeitarme frente al espejo empañado del baño, veía ojeras que no eran solo del trabajo. Mi cuerpo, que antes respondía al toque de Mario con fuego, ahora se tensaba con culpa. Una vez, durante una siesta en el cobertizo, mientras él dormía a mi lado, sudoroso y vulnerable, las lágrimas me cayeron sobre el pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿Destruir la familia que papá había construido con sus manos? Mamá, con su fe inquebrantable, me había enseñado que el amor era sacrificio, no placer egoísta. ¿Y yo, qué? Me sacrificaba en silencio, trabajando doble turno para no pensar, bebiendo más anisete de lo debido en las noches solitarias, fingiendo sonrisas para Lucía cuando mamá insistía en que la invitara a casa. El dolo se acumulaba como aceite en un motor viejo, gota a gota, hasta que gotea y mancha todo. Mario lo sentía también, sus besos se volvían urgentes, casi desesperados, como si supiera que el tiempo se acababa. «Hablemos con tu padre», me propuso una noche, acurrucados en la cama de su habitación alquilada en el centro, con el ruido de los coches pasando como un latido ajeno. «Él te quiere, Christian. Lo veo en cómo te mira». Pero yo negaba, aterrado. Papá era mi héroe, el hombre que me había enseñado a soldar metal y almas rotas. ¿Cómo mirarlo a los ojos sabiendo que su hijo era esto, un homosexual en un mundo que aún escupía la palabra como veneno? La gota que colmó el vaso llegó un domingo de octubre, cuando el aire olía a tierra húmeda después de una lluvia rara. Estábamos en el taller, papá, Mario y yo, reparando un tractor averiado para un agricultor de las afueras.
El sol entraba a raudales por las ventanas sucias, iluminando el polvo que bailaba como fantasmas. Papá se había ido a por piezas a la ferretería, dejándonos solos. Error fatal. Mario y yo, con la adrenalina del encierro, nos dejamos llevar, un beso rápido, manos que se enredan en camisas, risas ahogadas contra la piel. No oímos la puerta. No oímos sus pasos. Solo su voz, ronca y quebrada, como un motor que se ahoga. Christian. ¿Qué coño es esto? Papá estaba allí, en el umbral, con una bolsa de tornillos en la mano que cayó al suelo con un estruendo metálico. Su rostro, curtido por años de sol y sudor, se descompuso en una máscara de dolor que me partió el alma. Mario se apartó como si lo hubieran quemado, balbuceando disculpas, pero yo me quedé clavado, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de Semana Santa. Papá, empecé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Él no gritó, no maldijo. Solo me miró, con ojos que ya no eran de comprensión, sino de una tristeza infinita, como si en ese momento muriera un pedazo de él. «Sal de aquí», Mario, ordenó, su voz un hilo de acero. Y luego, a mí, hijo, ven a casa. Hablaremos. El camino de vuelta fue un infierno silencioso. Papá conducía el viejo Seat, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos blanqueaban, y yo en el asiento del copiloto, mirando la carretera que se desplegaba como una herida abierta. Albacete pasaba borrosa por la ventanilla, la plaza del Altozano, la silueta de la catedral, los olivos que se mecían como testigos mudos. Quería explicarme, decir que lo amaba, que esto no cambiaba nada, pero el aire entre nosotros era espeso, cargado de lo no dicho. Cuando llegamos a casa, mamá estaba en la cocina, preparando el almuerzo, ajena a la tormenta. Papá la llamó con un gesto, y cuando ella salió, secándose las manos en el delantal, él soltó la bomba sin preámbulos: «Rosa, nuestro hijo es maricón. Lo he visto con el chico del taller». El mundo se detuvo. Mamá palideció, su rostro convirtiéndose en una máscara de porcelana rota. «Mentira», chilló, volviéndose hacia mí con ojos desorbitados. «Dime que no es verdad, Christian. Dime que no eres esa abominación». Yo abrí la boca, pero solo salió un sollozo ahogado. Papá intentó calmarla, poniéndole una mano en el hombro: «Déjalo, Rosa. Es nuestro hijo». Pero ella se zafó como si la hubiera quemado. «¿Nuestro hijo? ¿Nuestro? Esto no es mi sangre. Dios no me castigaría así». Sus palabras fueron dagas, cada una hundiéndose más profundo. Me llamó error, pecado, el demonio disfrazado de hijo. Papá la contuvo, pero era tarde, el veneno ya corría por la casa. Aquella noche, me encerré en mi habitación, con el eco de sus gritos rebotando en las paredes. Mario me mandó mensajes: «Lo siento, amor, ¿estás bien?». Pero no respondí. ¿Bien? Me sentía como un motor desarmado, piezas esparcidas por el suelo. Al día siguiente, en el taller, papá actuó como si nada, pero su silencio era peor que los gritos. Mario había desaparecido, se fue sin despedirse, dejando solo una nota en mi taquilla: «Te quiero libre. No me busques». Y yo, idiota, lo busqué, llamé, escribí, conduje hasta Valencia con el corazón en un puño, pero él se había evaporado, como humo en el viento de Albacete. La familia se resquebrajó como arcilla seca. Mamá me trataba como a un extraño, comidas servidas en platos separados, oraciones susurradas a mi espalda, miradas que me desollaban vivo. «Reza, Christian», me decía, empujándome un rosario. «Pide perdón por lo que eres». Papá intentaba mediar, pero sus ojos estaban hundidos, como si el peso de mi verdad lo estuviera matando por dentro. Trabajábamos juntos en silencio, el clan del metal como único diálogo. Una tarde, mientras soldábamos un escape, él se detuvo y me dijo: «Hijo, no te odio. Nunca lo haré. Pero tu madre. Ella necesita tiempo». «¿Tiempo?». Palabra hueca que me dejaba solo con mi culpa. Los meses se arrastraron como una procesión fúnebre. Perdí peso, el sueño se convirtió en un lujo, y el taller, antes mi refugio, ahora era una tumba. Mamá empezó a ir más a misa, volviendo con ojos enrojecidos y Biblias marcadas en Levítico. Una noche, durante la cena,
la primera en meses que compartíamos los tres, explotó: no puedo mirarte sin ver al diablo. ¿Por qué no puedes ser normal, como tu hermano pequeño? Mi hermano, Javier, de 16 años, bajaba la cabeza, confundido. Papá golpeó la mesa: basta, Rosa. Es nuestro hijo, gay o no. Pero ella se levantó, temblando: no lo es. No es mío. Y salió, dejando un silencio que se tragó la casa. Esa fue la gota. Me fui a la cama con el estómago revuelto, y al amanecer, un golpe en la puerta me arrancó del sueño. Era el vecino, con el rostro ceniciento: Cristian, tu padre. Un infarto. En el taller. Corrí, descalzo, el frío del amanecer mordiéndome los pies. Lo encontré allí, tendido en el suelo grasiento, con una llave inglesa aún en la mano. Los paramédicos lo reanimaron, pero el médico fue claro: estrés, señor. Su corazón no aguanta más. Miré a papá, conectado a tubos en la UCI del hospital de Albacete, y supe que yo lo había roto. Mi secreto, mi amor, mi verdad, todo había sido demasiado. Mamá llegó al hospital como una furia contenida, rezando en el pasillo mientras yo esperaba fuera, invisible. Cuando nos dejaron entrar, ella se sentó a su lado, tomando su mano, y me miró por encima del hombro: esto es por ti, Cristian. Tu pecado lo ha matado. Sus palabras me barrieron como un vendaval. No respondí, solo salí, caminando por las calles vacías de Albacete al alba, con el sol naciente tiñendo de oro las fachadas, pero sin calor para mí. Me senté en un banco de la plaza, junto a la fuente de la Loreña, y lloré hasta que no quedó nada. Teli, vacío, como si el mundo me hubiera sorbido el alma. Los días siguientes fueron un borrón de visitas al hospital, café amargo en la sala de espera y el olor a desinfectante que se me pegaba a la piel. Papá mejoró lo justo para volver a casa, pero era un cascarón, caminaba lento, con el pecho vendado, y sus ojos evitaban los míos. Mario reapareció una vez, por teléfono: vuelve, por favor. ¿Te necesito? Pero colgué: no merecía su luz, no cuando yo era la sombra que mataba. Mamá, en cambio, se endureció, cocinaba para papá, pero para mí solo dejaba platos fríos, recordatorios mudos de mi exilio interno. Entonces llegó el turning point, el que me hundió en el abismo. Una semana después del infarto, papá me llamó a su habitación. Estaba recostado, pálido contra las almohadas blancas, con la tele murmurando un partido de fútbol que ninguno veía. Siéntate, hijo, dijo, su voz un susurro áspero. Saqué una silla, el corazón latiéndome como un pistón defectuoso. Me tendió un sobre amarillento, sellado con cera roja. Ábrelo cuando yo no esté. Pero prométeme que lo leerás. Asentí, confuso, guardándolo en el bolsillo como un talismán. Aquella noche, solo en mi habitación, lo abrí: era su testamento preliminar, escrito a mano en una libreta del taller. Las palabras me golpearon como un martillo: a mi hijo Cristian, le dejo el taller, la casa y todo lo que tengo. Porque él es mi orgullo, no por lo que hace, sino por quién es. Ama como yo amé a tu madre, con verdad, aunque duela. Y si ella no lo entiende, que Dios la ilumine. Mario, el chico, es familia ahora. Cuídalo. Lágrimas calientes me nublaron la vista. ¿Cómo? Él lo sabía todo y aún así. El papel temblaba en mis manos, y un sollozo me rompió el pecho. Pero el abismo no terminó allí. Al día siguiente, mamá lo encontró, Dios sabe cómo, quizás rebuscando en mi chaqueta mientras lavaba. Entró en la cocina como un torbellino, blandiendo el sobre: esto es la prueba. Me traicionas hasta en la muerte. Papá, desde la sala, intentó levantarse: Rosa, es mi voluntad. Pero ella lo ignoró, volviéndose a mí con veneno puro: no eres su hijo. Eres un ladrón de legados, un pervertido que envenena todo. Sal de esta casa, ahora. Sus palabras fueron un latigazo, me quedé paralizado, el aire escapando de mis pulmones. Papá gritó su nombre, pero el esfuerzo lo dobló de dolor, agarrándose el pecho. Corrí hacia él, llamando a emergencias, pero cuando los médicos llegaron, era tarde. Su corazón, ese motor fiel, se detuvo para siempre. El funeral fue un suplicio bajo el sol implacable de noviembre. La iglesia de San Juan rebosaba de vecinos, mecánicos del taller,
rostros compungidos que murmuraban condolencias. Mamá, vestida de negro como una viuda de película, no me miró ni una vez, se apoyó en Javier, nuestro hermano pequeño, como si yo fuera un fantasma. Yo cargué el ataúd con manos temblorosas, sintiendo el peso de su cuerpo ausente como la culpa que me aplastaba. En el cementerio, junto a las lápidas erosionadas por el viento manchego, ella se acercó por fin, no para consolar, sino para escupir: esto es tu herencia, Christian. Su muerte y mi odio. No vuelvas. Y se fue, dejando que la tierra se cerrara sobre papá como un secreto enterrado. Me quedé allí, arrodillado en la grava, hasta que el sol se hundió y el frío me caló los huesos. Telí, roto, con el testamento arrugado en el bolsillo como un último aliento. Llamé a Mario esa noche, desde un bar cutre en las afueras, con la voz quebrada: vuelve. No puedo solo. Él llegó al amanecer, su coche polvoriento deteniéndose frente a la casa vacía. Mamá se había ido con Javier a casa de su hermana en Toledo. Nos abrazamos en el umbral, y por primera vez, no fue deseo, sino necesidad pura, dos hombres destrozados cosiéndose con hilos frágiles. Pero el clímax no fue un estallido de fuego, fue un goteo lento de verdad, en la quietud de la casa que ahora era mía. Días después del funeral, el notario llamó, el testamento oficial confirmaba todo. Mamá irrumpió en su oficina, exigiendo anulación, gritando sobre influencias indebidas y pecados. Yo estaba allí, con Mario a mi lado por primera vez en público, su mano en la mía bajo la mesa. Señora Rosa, dijo el notario, impasible, la voluntad de Mario es clara. El taller y la propiedad van a Christian. Incluyendo la cláusula personal, que mi esposa entienda que el amor no se elige, se vive. Ella se volvió hacia mí, no con furia, sino con un vacío que helaba: has ganado, monstruo. Pero perderás el alma. No gané, solo sobreviví. Esa noche, en la casa, con el olor a jazmín del patio filtrándose por la ventana, confronté lo inconfrontable. Mamá había vuelto por sus cosas, empaquetando platos y fotos con movimientos mecánicos. La encontré en la cocina, sosteniendo una foto nuestra, papá, ella, yo y Javier en la feria, sonriendo bajo las luces. Mamá, dije, mi voz un hilo, no soy un monstruo. Soy tu hijo. Papá lo vio: ¿por qué no puedes? Ella levantó la vista, ojos enrojecidos pero secos: porque si te acepto, acepto que Dios me falló. Y no puedo. Soltó la foto, que cayó al suelo sin romperse. Adiós, Christian. Salió, cerrando la puerta con un clic que resonó como un punto final. Mario me encontró allí, sentado en el suelo entre fragmentos invisibles. Me levantó, me llevó al dormitorio de mis padres, ahora solo un espacio hueco, y me amó con una ternura que curaba grietas. No fue sexo, fue redención, cuerpos entrelazados bajo las sábanas que aún olían a papá. Estamos vivos, murmuró él contra mi piel. Eso es suficiente. La curación no fue un bálsamo instantáneo, fue un camino pedregoso, como la carretera a los molinos de viento en La Mancha. Vendí parte del taller para pagar deudas, pero lo mantuve vivo, contratando a viejos amigos de papá que ahora me miraban con respeto nuevo. Mario se quedó, convirtiéndose en mi socio, mi amante, mi familia. Escribimos a Javier, quien, con 16 años y un corazón más blando, nos visitó en Navidad: te quiero, hermano. Mamá. Ella ruega por ti. Mamá no volvió, pero las cartas llegaron, primero acusadoras, luego silenciosas, y al fin, una postal de Toledo con solo 3 palabras: perdóname, si puedes. El precio se cobró en insomnio, en noches donde el fantasma de papá rondaba el patio, susurrando: elige tus piezas. Pero también en libertad, caminábamos de la mano por la plaza del Altozano, ignorando miradas, besándonos bajo las luces de la feria sin escondernos. Albacete, con su sol implacable y sus olivos testigos, se convirtió en nuestro hogar, no perfecto, sino real. Hoy, 3 años después, miro el taller desde la ventana, con Mario preparando el café en la cocina. El testamento no solo dejó bienes, dejó una verdad que grita más fuerte que cualquier grito. ¿Valió la pena el dolor? Sí, porque en el fondo, el amor no rompe, reconstruye, pieza a pieza, hasta que el motor ronronea de nuevo. Y si mamá algún día llama, le diré: la puerta está abierta. Como el corazón de papá. Pero hasta entonces, vivo. Y eso,
En esta tierra de sequías y renacimientos, es victoria suficiente.